Amén. Bueno, vayamos a su palabra esta tarde. Todos estamos aprendiendo lecciones en estos últimos días y en los últimos meses. Cómo iniciar nuestras vidas después de estar cerrados con esta crisis nacional y realmente crisis global, que todo el mundo ha estado pensando, ok, ¿cuándo vamos a regresar? ¿Cuándo vamos a poder abrir de nuevo? Tratar de regresar, cómo poder vivir en esta vida. Y nuestro maestro durante esta serie que comenzamos la semana pasada es un antiguo escriba, se le llama escriba, llamado Esdras. Esdras se describe a sí mismo como un escriba experto en la ley de Moisés. Él era lo que hoy llamaríamos como un abogado, pero él era un escriba que él conocía los primeros 5 libros de la Biblia escritos por Moisés, le llamamos la ley. Él era un experto en ello y como les platiqué la semana pasada, después de 70 años de exilio, de haber estado obligado, viviendo en una tierra diferente, en Babilonia, después de ser liberado para reiniciar su nación. ¿Se acuerdan que estaba en Babilonia porque estaban siendo forzados en vivir allá? Pero después vino el rey Ciro y él les dio libertad para poder regresarse a Israel. Esdras reunió la historia de su pueblo. Esdras, como líder, él sabía qué tan importante era que la siguiente generación de israelitas conocieran la historia de antes, porque muchos de estos que estaban regresando a Israel, muchos nunca habían vivido en Israel, habían estado 70 años en Babilonia, habían vivido ahí en Babilonia por 70 años, muchos nacieron ahí y ahora estaban regresando a un país donde nunca habían conocido. Entonces Esdras, como líder, era importante para él escribir la historia de Israel y dejarles saber algunas lecciones. Él le llama a estos libros los libros de Crónicas, primera y segunda de Crónicas. Y en este libro Esdras enseña muchas lecciones de la vida de los reyes. Entonces en nuestra Biblia está primera y segunda de Reyes. Y en esos libros están los hechos. Entonces la historia simplemente como si fuera un libro de historia. No hay lecciones, solo esto fue lo que pasó. Entonces esos libros ya estaban escritos, primera y segunda de Reyes. Pero ahora en el libro de Crónicas, Esdras toma esas historias y dice, vamos a aprender algunas de estas historias. Entonces por eso es importante juntar estos dos libros y entenderlos. Pero esta es la oportunidad que Esdras tiene para enseñarle al pueblo de Israel cómo volver a hacer las cosas bien. Ahora, la semana pasada aprendimos una lección del rey David. Y aprendimos que Dios tiene misericordia cuando nosotros nos arrepentimos. Cuando nosotros tenemos un arrepentimiento que viene de un verdadero remordimiento, que no solamente es, perdóname. Cuando nosotros hoy en día, la sociedad, la cultura nos enseña a decir perdón. Es cuando un niño hace algo malo y le decimos, ve y pide perdón. Y ahí vamos y I'm sorry, y perdóname. Y aunque ni lo sentimos, aunque ni realmente lo queremos decir, pero lo decimos. Y en veces así es lo que hacemos con Dios. Realmente no lo sentimos, sabemos que debemos de pedirle perdón y simplemente lo hacemos. Pero eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es, lo estoy haciendo mal, y reconocerlo y darte la vuelta y ya no seguir haciéndolo. Entonces es vivir con realmente un remordimiento de parte de nosotros. Pero hoy, si deseas abrir tu Biblia en Segunda de Crónicas, seguí en el primer capítulo. Ahora, el libro de Crónicas a lo mejor lo puedes encontrar ahí en tu Biblia. Pon un marcador ahí, usa tu tratado, boletín que tengas, lo puedes poner ahí. En el primer capítulo de Segunda de Crónicas. Ahorita vamos a regresar allí, pero porque todo está junto. La historia de Primera de Reyes, capítulo 4. Ahí vamos a ir ahora a Primera de Reyes, capítulo 4. Ahorita regresaremos a Crónicas. Ahora, la Biblia dice que aparte de Jesucristo, Salomón fue el hombre más sabio en toda la historia de Israel. Y Primera de Reyes, capítulo 4, comenzando el versículo 29, escucha cómo describe la sabiduría de Salomón. Entonces así dice en el versículo 29, y después dio a Salomón sabiduría y prudencia más grande
y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Entonces él está diciendo que desde el este hasta el oeste, aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán, Ezraíta, y que Emán, Calcol y Darda. Necesitamos sabiduría para leer estos nombres, hijos de Maol. Y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. Y compuso 3000 proverbios. El libro de Proverbios fue escrito por Salomón. Y sus cantares o cantos, él escribió canciones también, fueron 1005. No sé por qué solamente fueron 1005. También disertó sobre los árboles, desde el cedro del Libanón hasta el hisopo que nace en la pared. Entonces, asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Entonces era hasta un científico, hablaba de los animales, de las ciencias. Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde habían llegado la fama de su sabiduría. Había crecido tanto su reinado, el reinado de Israel, que las otras naciones habían escuchado de él. Entonces querían aprender de Salomón, querían venir a ver lo que Salomón estaba haciendo. La semana pasada vimos lo que David hizo mal y su pecado personal, un pecado personal que simplemente era orgullo, algo que a lo mejor pensamos, no está tan mal, pero era orgullo. Y ese orgullo, esa desobediencia a Dios, no solamente afectó su vida, pero afectó la vida y la muerte de 70,000 hombres. Pero ahora vamos a ver cómo nuestras decisiones correctas también pueden afectar a quienes nos rodean de una manera positiva. Entonces no solamente es lo negativo, también lo positivo puede afectar a otros. Lo que hizo bien comienza en el primer año de su reinado de Salomón. Salomón estaba reemplazando a su héroe personal, que era su propio padre David. Entonces David fue el rey más grande de toda la historia de Israel, todavía se conoce así. Pero mientras pensaba cómo comenzar su reinado, y ahí iba a comenzar a ser rey, Salomón se hizo algo en lo que a lo mejor nosotros no hubiéramos pensado hacer. Fue al lugar más sagrado de Israel. Recuerdan la semana pasada que David escogió ese monte donde hacer un altar y adorar ahí, que después ahí en ese mismo monte, ahí se construye el templo, que después ahí en ese mismo monte, ahí está, al lado de ese monte está la cruz, el del Calvario, pero ahí en ese monte es donde va y entonces va y él construye un altar. Y con él se llevó 1000 ovejas, cabras y vacas, animales. Y encendió fuego sobre un altar y hizo una ofrenda de 1000 animales a Dios. Y a lo mejor te estás rascando la cabeza y pensando, ¿por qué hizo eso? ¿Qué tiene que ver eso con Dios? Bueno, vamos a leer. Ahorita les voy a explicar, vamos a entender lo que significa este sacrificio, pero también lo que sucede después de que él dio el sacrificio. Dios responde de esta manera. En Segunda de Crónicas, ahora sí, regresamos a Segunda de Crónicas, capítulo 1, el versículo 7 dice así: y aquella noche, la noche después de que él dio el sacrificio de 1000 animales, apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. Imagínense que Dios llegara a nosotros y nos diga: pídanme lo que quieras. ¿Qué pidaríamos? Yo sé que yo luego empezaría a pensar en Señor, págame todo lo que debo, ayúdame a lo mejor tener más dinero, a lo mejor más riquezas, a lo mejor más fama, quisiera tener más poder. Son algunas de las cosas que vienen a nuestra mente así, si somos honestos. Pero vean lo que Salomón él pide como un rey. Salomón dijo a Dios: tú has tenido con David, mi padre, gran misericordia, y a mí me has puesto rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David, mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Que realmente son, ahorita voy a decir, pero son más de 2 millones de personas. Y el versículo 10, dame ahora sabiduría y ciencia,
para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Entonces Salomón, él no pide por riquezas, él no pide por poder, él pide por sabiduría. Y dijo Dios a Salomón: por cuanto hubo esto en tu corazón, y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días de vida, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Entonces, me pidiste por sabiduría y no has pedido por otras cosas. Entonces, verso 12, sabiduría y ciencia te son dadas, esas te las voy a dar. Y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Dice la historia que después de Salomón nunca hubo alguien tan rico como él. Algo que es tan impresionante de esto, cuando Dios le pide a este muchacho ¿qué es lo que quieres? Él solo tenía 14 años cuando hizo esto, 14 años de edad. No fue el rey más joven de gobernar a Israel, hubo otro de 8 años, pero si tiene 7, 8, 14 o 40 años, convertirte en rey es algo muy difícil. Y él sabía. Entonces, si alguna vez te has sentido pequeño o te has sentido como que no puedes, si alguna vez te has preguntado si pudieras hacer lo que alguien te ha pedido hacer, y especialmente lo que Dios te ha pedido hacer, entonces sabes cómo se sentía Salomón en este momento, 14 años de edad, tener que seguirle a lo que David había hecho. Y Salomón se encontró responsable, como dije, cuidando 2 millones de personas que necesitaban liderazgo, cuidado, protección. A lo mejor nosotros no estamos teniendo que cuidar 2 millones, pero sí tenemos una responsabilidad en nuestra familia, en nuestro trabajo, a lo mejor responsabilidades en la iglesia, y necesitamos ayuda de Dios. Y esta fue la tarea más grande de la vida de Salomón. Él sabía qué tan grande el reto era, y por eso él trae 1000 animales como sacrificio, y él hace lo que la Biblia le llama un holocausto en el altar. Y una otra vez las cenizas se elevan hacia Dios, y las cenizas empiezan a subir, el humo empieza a subir mientras él da más y más sacrificios hacia Dios. Y esto suena muy extraño para nosotros en el año 2020. Pero Dios, Él les estaba enseñando en ese tiempo una forma muy literal cómo poder adorar a Dios. Nosotros hoy decimos, voy a adorar a Dios, y empezamos a orar o cantar, levantamos nuestras manos y sabemos que eso es adoración. Pero en ese tiempo, Él quería que ellos entendieran cómo era que después de matar ese animal, el humo y las cenizas literalmente subían hacia arriba, y ellos estaban viendo ese humo, y era como que ese humo era adoración que estaba subiendo hacia Dios, hacia los cielos. Y esos animales no solamente eran animales, eran lo que alimentaban las familias, y entonces eso era un gran costo para ellos. Entonces era esa vaca que podían haber comido, pero mejor se la dan al Señor. Era como un sacrificio de adoración, y estaban dispuestos a dejar lo que habían trabajado tanto para tener, años para poder alimentar ese animal, pero todavía ese animal ahora era para Dios, pero era una señal de poder confiar en Dios. Entonces realmente era un costo para ellos, era difícil para ellos hacerlo. Hoy en día, si nosotros solamente era un animal para nosotros, tener que matarlo, tener que llevarlo a Dios como un sacrificio, a lo mejor eso sería fácil para nosotros. Pero Dios no nos pide sacrificios. Sabemos ya que el único Hijo de Dios, Jesucristo, Él ya fue dado como nuestro sacrificio final. No necesitamos llevar animales. Pero ahora Él quiere nuestros corazones en adoración. Él quiere nuestras vidas, que siempre vivamos, no solamente los domingos, no solamente cuando estamos cantando un canto, pero que nuestra vida diaria sea una hermosa como fragancia a Dios, que sube a Dios cuando Dios nos ve. Incluso cuando estamos solos, y cuando estamos solos, que Dios nos vea y que diga, ese es mi hijo, esa es mi hija, que Él se complazca en nosotros, que eso es
mucho más difícil para nosotros hoy en día que solamente dar un sacrificio, pero esa es la verdadera adoración. Y luego en el Antiguo Testamento había diferentes tipos de adoración o ofrendas. Una de estas ofrendas se llama la ofrenda de compañerismo. Era una ofrenda y llevaban ese animal, por ejemplo una vaca, y mitad de la carne se daba como sacrificio y la otra mitad se ponía en ese altar que era como un asadero y se asaba la carne y luego esa carne ya cuando estaba lista para comer, el que estaba dando el sacrificio se sentaba y comía de esa carne y la comía como si estuviera sentado platicando con Dios. Era la ofrenda de compañerismo. Era como si entre una cena entre dos amigos comiéndose esa carne asada juntos. Pero luego el otro tipo de ofrenda se llama un holocausto. Y con un holocausto nosotros como humanos no tomamos nada, lo quemas todo. Entonces Dios lo toma todo. Y la ofrenda estaba totalmente consumida, simbolizando que estabas dando todo a Dios, todo el animal, todo el sacrificio. Y la ofrenda de Salomón que él da es eso, es un holocausto. Salomón decía, Dios, todo lo que tengo, todo lo que soy es tuyo, todo lo que tengo, todo lo que soy es tuyo. 1000 veces. Por eso da 1000 animales, 1000 veces lo está diciendo. Señor, yo reconozco, Señor, que yo estoy aquí porque tú me has dado todo esto. Yo reconozco que soy hijo de David por misericordia tuya. Yo soy rey por misericordia tuya. Todo lo que soy, todo lo que tengo es tuyo. Todo lo que soy, todo lo que tengo es tuyo. 1000 veces lo está haciendo, lo está dando como sacrificio. Y esa noche Dios se le acerca y Dios recibe ese sacrificio y le dice, Salomón, ¿qué quieres que te dé? Y Salomón dice Dios, me has dado todo tu mejor regalo, ¿qué quieres en cambio? Qué hermoso, y así es todavía para nosotros. Todavía nosotros podemos dar esa adoración a Dios y Dios, Él nos ve y Él nos da. Y entonces con mucha humildad Salomón, él responde, solo quiero una cosa, quiero la sabiduría para poder cumplir con el llamado que me has dado. Y esa petición fue perfecta. Y dice, concédame sabiduría y conocimiento para poder guiar a tu pueblo Dios. Y creo que en ese momento todos los ángeles en el cielo estaban viendo y esperando cómo va a responder Dios, qué es lo que le va a hacer. Y sin dudarlo, sin esperarse, nuestro Dios misericordioso, Él ve a Salomón, ve su corazón y le dice, Salomón, ya que me has pedido que algo que va a beneficiar a todos, no solamente a ti, que no estás pidiendo solamente por riquezas o por poder propio, pero me estás pidiendo algo que va a ayudar a los demás. Te lo voy a dar y te voy a dar extra, te voy a dar riquezas, te voy a dar gloria como ningún rey antes que tú y después voy a cuidarte, voy a bendecirte. Y realmente Él no pide por nada más que eso y Dios le da eso más todo lo demás. Es como hoy en día, no sé si han visto cuando la gente se gana la lotería y se gana la lotería y después de unos pierden todo. ¿Por qué? Porque no tenían la sabiduría para poder cuidar ese dinero. Y se ve también en actores, en artistas, en cantantes famosos. Hoy en día los jóvenes, y no solamente los jóvenes, ya también los viejos, se toman foto con dinero. Y sacan el dinero efectivo, así el cash, y lo tienen y se toman foto para enseñar a los demás, mira qué tanto dinero tengo, y van y sacan el dinero del banco para hacer, y si no les roban, lo gastan todo en unas semanas, en unos meses, y luego ya no tienen nada, lo gastan en carros, lo gastan en dientes de diamantes, y lo gastan todo, porque no tenían la sabiduría para poder cuidar de ese dinero. Los que son más ricos, billonarios en el mundo, cuando los ves, parecen que están pobres, parecen que ni sabes que está rico porque se visten, porque no gastan dinero en ropa, en dientes de oro, de diamantes, no gastan el dinero en cadenas, en carros. No, ellos saben cómo, tienen la sabiduría para cómo cuidar de ese dinero. Y por eso sabía Dios, y Él conoce a nosotros, cuando nosotros decimos, Señor, dame millones de dólares. Nos dice, cálmate, porque no sabe, Él sabe que no tenemos la sabiduría para cuidar de ese dinero. Por eso es importante pedirle a Dios primero por la sabiduría. Y ahora Esdras
que nos cuenta esta historia, nos está enseñando una lección sobre cómo comenzar de nuevo. Recuerden, Esdras les está diciendo esta historia a estos israelitas que están regresando a Israel y están empezando de nuevo. Y él quiere enseñarles, ahora que estamos comenzando de nuevo, qué es lo importante que tenemos que hacer primero, antes de cualquier cosa. Y por eso les dice, para tener una vida victoriosa ahora, para poder vivir ahora aquí en Israel. Y Él nos está diciendo a nosotros, para que nosotros podamos comenzar bien de nuevo con Dios, es poner a Dios primero en nuestras vidas, buscar sabiduría primero. Mateo 6:33 dice Jesús, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Entonces, primero buscamos a Dios, todo lo demás va a seguir. Cuando primero yo le pedí a Dios, o cuando sentí el llamado de Dios en mi vida para servir a Dios, tenía 18 años. Y en ese momento, cuando sabía que tenía que ir a la escuela, tenía que prepararme y todo, la primera cosa que me preocupó fue el dinero. ¿Cómo voy a pagar por la escuela? ¿Cómo voy a vivir? Y luego mi mamá, siendo la secretaria de la iglesia, ella contaba la ofrenda y se ponía a pensar, ay Señor, ¿cómo vamos a pagar por los biles de la iglesia? ¿Cómo vamos a pagarle al pastor? Y yo de niño ahí me decía, nunca seas pastor, nunca seas pastor porque sufren mucho, no hay dinero, vas a sufrir, tu familia va a sufrir. Y entonces cuando yo sentí el llamado de Dios me quedé, Señor, pero ¿cómo voy a cuidar y cómo voy a sobrevivir sin dinero? Señor, ayúdame. Entonces simplemente yo le pedí al Señor, Señor, que el dinero, que $1, que nunca sea una excusa para que yo no haga tu voluntad. Que siempre pueda tener suficiente para poder hacer tu voluntad, oh Dios. Y esa misma oración es nuestra oración para nuestra iglesia. Es que tengamos siempre suficiente para poder hacer la voluntad. Que nunca hay esta oportunidad para ayudar niños en otras partes del mundo y que no digamos, ay, no tenemos el dinero para hacerlo. No, que siempre tengamos suficiente para poder ayudar, para poder servir. Y Dios es el que abre las puertas, Él lo sabe. Hace unas semanas vino un grupo de una liga de básquetbol. Y necesitaban dónde poder ensayar, pero me dijeron, queremos no solamente tener una liga o para que jueguen los muchachos, pero para que también puedan tener ayuda con sus tareas, que tengan mentores, que los puedan ayudar de esa manera y luego también poder ensayar y practicar el deporte. Y me dijeron, queremos usar aquí tu gimnasio, queremos poder hacerlo, queremos poder, les vamos a rentar, les vamos a dar el dinero mes por mes. Pero luego cuando vinieron a ver, dijeron, podemos también limpiar aquí y remodelar este gimnasio, piso de madera y todo, y hacerlo bien, que se vea bien. Y les dije, claro que sí, por favor. Entonces sí, ya, el mes que entra van a empezar a remodelar el gimnasio, van a poner aros nuevos, todo. Va a estar listo para que, no solamente para nosotros, pero para que estos muchachos lleguen, sean no solo educación, lo físico. Y luego les dije, y si quieren oración, ya lo espiritual, también estamos aquí también para eso. Entonces Dios nos ha abierto estas puertas y Dios nos va a seguir bendiciendo mientras nosotros estamos listos para poder dar también. Entonces, es importante poder tener esta sabiduría antes de pedirle a Dios por cualquier otra cosa. Y hay una gran diferencia entre el conocimiento y la sabiduría. El conocimiento es conocer los hechos, conocer información, pero la sabiduría se trata de aplicación, de realmente vivir lo que sabemos. Es vivir, se trata de hacer, qué hacer en cada situación, saber qué hacer, cómo vivirlo. Y si puedes encontrar el tiempo esta semana, lee los siguientes capítulos, 8 capítulos de Segunda de Crónicas, y ahí vas a empezar a ver cómo fue que Dios empezó a multiplicar las bendiciones. En el versículo 14, Segunda de Corintios capítulo 1, 14, dice, y juntó Salomón carros y gente de a caballo, y tuvo 1,400 carros y 12,000 jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros y con el rey en Jerusalén. Entonces,
a lo mejor esos números no significan mucho para ti, pero 1,400 carros, donde iban los jinetes, los soldados. Cuando el faraón de Egipto venía en contra a buscar a los israelitas, él solamente tenía 600 carros. Entonces fíjense, más del doble ahora Israel, los que antes eran esclavos de Egipto, ahora más del doble tienen ellos a comparación de lo que tenían los egipcios. Y entonces Dios los está protegiendo, dándoles un gran ejército. Es el celo de los otros países. Y luego dice el siguiente versículo, 15. Y acumuló el rey plata y oro en Jerusalén como piedras. Eran tantas, parecían piedras. Y cedro, este material o madera, como cabraigos de la cefala en abundancia. Había tantas riquezas que era algo tan normal que ni se fijaban. Salomón sabía cómo ganar estas riquezas y él sabía de que no era para él mismo, era para los demás. Y luego capítulo 2 dice, determinó pues Salomón edificar casa al nombre de Jehová y casa para su reino. Y designó Salomón 70,000 hombres que llevasen cargas y 80,000 hombres que cortasen en los montes y 3,600 que los vigilasen. Si puedes poner la foto aquí, él decidió construir este templo y Dios le dio la sabiduría para poder dirigirlo, para poder construirlo, y todo estaba listo para poder usarlo para adorar a Dios. Salomón sabía la importancia de haber un lugar donde poder hacerlo. Y después de que lo construyeron, Salomón ora a Dios y le dice, Señor, te lo dedicamos este templo a ti y pedimos que tu presencia esté aquí. Y como Dios le responde, esto es una de las oraciones o cómo Dios responde más famosas en toda la Biblia. En el capítulo 7, versículo 12 dice así: y apareció a Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Y yo cerraré los cielos para que no haya lluvia y mandaré a la langosta, que parecían como eran estos insectos que consumaban la tierra, o si enviaré pestilencia a mi pueblo. Dice, si yo hago todo esto, el versículo 14 dice, si se humillase mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dios dice simplemente eso, dice, si se humillan, número 1, si oran, número 2, si buscan de mi rostro, número 3, y número 4, si se apartan de sus caminos de pecado. Él no los pone tan fácil, es difícil, pero no los pone tan fácil. Dice, ahora que tienen sabiduría, estas 4 cosas necesitamos hacer para poder ahora ser realmente representantes de Dios aquí en la tierra. Porque cuando te humillas, estás diciendo, admites, yo no soy Dios, yo no puedo solo. Cuando oras, estás ahora descansando en la presencia de aquel que sí es Dios. Y estás diciendo, Señor, te necesito. Y cuando buscas el rostro de Dios, no solamente es buscarlo y orar, pero estás viviendo tu vida, buscándolo cada día, dejando que Él te guíe. Y luego apartándote de los caminos de pecado, significa eso, significa apártate de los caminos de pecado. Ya no más con más excusas. Bueno, todo el mundo lo está haciendo, estoy haciéndolo, no se compara a lo que otra gente está haciendo, no está tan malo lo que yo estoy haciendo. No, es poder tomar la decisión de que ya no más voy a vivir así, humillándote, ora, busca el rostro de Dios, apártate de los malos caminos. Ahora, estamos pensando, necesitamos esta sabiduría. Y Proverbios 8:11 dice, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Lo que deseas en esta tierra, el dinero, poder, relaciones, logros, reconocimientos, todo eso, la sabiduría es mejor que todo esto. Entonces,
Si nosotros estamos deseando ahora empezar de nuevo con Dios, la semana pasada tomamos la decisión de arrepentirnos, número 1. Ahora no es solamente venir a la iglesia, ya sabemos eso, no solamente a decir una oración o rezar o recitar las mismas cosas una y otra vez, no, es arrepentirnos con Dios y ahora es empezar de nuevo. La semana pasada se bautizó un niño de 10 años y me dijo, ¿y ahora qué, pastor? Le dije, ahora empieza a vivir la vida para Dios. Ahora para nosotros es vivir en esta sabiduría. Entonces, número 1. Rápido, estos 4 puntos, ¿cómo hacerlo? Puedes vivir una vida mejor de aquí en adelante cuando, número 1, haz un holocausto. Recuerde, declara esta repetición, construyendo un altar en algún lugar donde sea, pero un altar en tu corazón. Y súbete en ese altar, que nosotros mismos seamos ese sacrificio. Y no un holocausto, no un sacrificio solamente mitad, pero un holocausto que todo te lo damos. Y es poder decirle a Dios, Señor, todo lo que tengo es tuyo, todo lo que soy es tuyo. Señor, te doy mi vida, te doy mi familia, te doy mi matrimonio, te doy mi hogar, te doy mis sueños, te doy las esperanzas que tengo, te doy mis metas, te doy todo lo que yo quisiera hacer, te lo doy a ti, oh Dios. Te lo doy y estoy ofreciéndolo completamente a ti, Señor. Que Él lo tome todo como sacrificio. Que no haya nada en nuestras vidas que nosotros digamos, no, eso no, Dios, eso no. Todo se lo damos. Número 2, pídale sabiduría a Dios. Si nos falta sabiduría, Dios dice como Salomón lo hizo. A los 14 años, él sabía que él podía pedir sabiduría y decir, Señor, necesito tu ayuda, necesito sabiduría. Santiago 1:5 dice, y si alguno de nosotros tiene falta de sabiduría, pídasela al Señor, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Si necesitamos sabiduría, cada día nos despertamos, Señor, dame sabiduría para poder vivir este día bien, para poder ser un mejor esposo, para ser mejor madre, para ser mejor hijo, trabajador, estudiante. Dame sabiduría. Cada día debemos de orar no solamente por inteligencia, por nuestros hijos, que tengan buenas calificaciones, pero pedir que Dios les dé sabiduría para poder tomar las buenas decisiones. Y después de haber pedido por sabiduría, continúe creciendo en esa sabiduría. Y lo haces leyendo el libro de Proverbios. Entonces, número 3, pídele sabiduría a Dios, pero también busca por la sabiduría. Número 3, busca por esa sabiduría. ¿Y cómo lo vas a buscar? ¿Cómo lo vas a poder hacer? Es poder leyendo el libro de Proverbios. Esto es tan sencillo, tan práctico, pero así Dios nos los pone. El capítulo 1 de Proverbios, así explica Salomón, que lo escribe, dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, dice versículo 2, para entender la sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia. En otras palabras, para ser buena persona es leer los proverbios, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia. El versículo 5, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, todo con simplemente leer el libro de Proverbios. Esto es como poder tener esta sabiduría de Proverbios. Es algo tan sencillo. No sé si algún día has tratado de manejar la bicicleta sin ¿qué le llamamos? Las manejaderas, donde agarras la bicicleta. Y has tratado de manejar la bicicleta y te sientes como que pierdes el control. Y así se siente la vida. Dios nos da esas manejaderas, nos da eso para que nosotros podamos tener balance en nuestras vidas. Y esos son los proverbios, para poder vivir de esta manera. Me gusta como Salomón compara la sabiduría con una mujer buena y atractiva. Que Salomón le escribe a su hijo y le dice, si estás buscando a alguien, busca por la sabiduría, busca a la sabiduría porque es atractiva, es buena. Y luego entonces habla del pecado y la falta de sabiduría y lo compara a una mujer adúltera. Y le está diciendo, hijo, niño, corre de esa mujer, corre de la adúltera, corre y ve y busca por sabiduría.
Hay 31 capítulos en Proverbios, así que puedes leer todo el libro de Proverbios en un mes, si lees un capítulo al día. Se dice que el pastor Billy Graham, que es el pastor más conocido en todo el mundo, por 70 años dice que él leyó cada mes un versículo al día, un capítulo al día, y sabemos qué bien le fue para él, qué buen consejo fue para él. Entonces todos los días lee ese proverbio al día y cada mes crecerás en sabiduría. Hacemos un holocausto, Señor, todo es tuyo. Pide por sabiduría si te falta sabiduría. Persigue o busca la sabiduría. Entonces, número 4, camina en la sabiduría. No solamente pedirle por sabiduría a Dios, no solamente buscarlo, porque muchos leen toda la Biblia, pero no caminan en lo que dice. Muchos se saben todos los versículos de la Biblia, van a la iglesia, hacen todo lo que tienen que hacer, pero no lo están viviendo. Entonces camina en la sabiduría. Proverbios 13:20 dice: el que anda o el que camina con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. En otras palabras, el dicho: dime con quién andas y te diré quién eres, ¿verdad? Sabemos ese dicho. Por eso es importante lo que estamos haciendo aquí esta tarde, caminando en sabiduría juntos. Estamos aprendiendo juntos. Por eso la iglesia es importante, porque todo aquel es sabio. Dice la Biblia que el necio, o el loco mejor dicho, es sabio en sus propios ojos, en su propio corazón. Él se llama sabio. Entonces es fácil ser sabio en tu propia opinión, pero cuando te unes a otros, podemos tener ayuda, nos ayudamos uno al otro. Y entonces, si yo estoy haciendo algo malo, yo los tengo a ustedes para que me digan: eso no está mal o no está bien, y yo puedo ayudarles a ustedes. Eso es caminar juntos. Esta semana, como reto de este mensaje, a mí Dios me ha retado. Estaré leyendo un capítulo de Proverbios, comenzando mañana, Proverbios capítulo 1, todos los días de este mes, y los invito a hacerlo con nosotros. Y vamos a poder estar caminando en sabiduría, cada uno con nosotros. Si nosotros podemos llegar aquí, gritar y cantar y decir aleluya y todo eso, y si no estamos viviendo en sabiduría, todo fue una pérdida de tiempo. Por eso, se imaginan, si nosotros empezamos, si nosotros como iglesia, poco a poco, ya les dije a los hermanos en el servicio de inglés, si nosotros estuviéramos leyendo un capítulo de Proverbios al día y viviéndolo y cambiando nosotros mismos, poco a poco, así va a cambiar nuestra ciudad. Pero mientras los mismos cristianos estamos viviendo en rebelión o viviendo como nosotros queramos vivir, ahí es donde está el problema. Entonces necesitamos esta sabiduría, y quiero orar por cualquiera que quiere hacer ese holocausto hoy, que quiere sacrificar todo hacia Dios. Si eres tú, ¿por qué no oramos esta tarde? Y también vamos a orar por aquellos que necesitamos sabiduría, cada uno de nosotros. Y si nunca has realmente entregado tu vida, dice la Biblia que Jesús es el autor de la sabiduría. Entonces, cuando pensamos de necesito sabiduría, es como si estuviéramos diciendo literalmente: necesitamos más de Jesús. Entonces, si queremos a Jesús en nuestras vidas, también es importante entregar nuestras vidas completamente a Él. Entonces, esta tarde, en unos minutos vamos a adorar por última vez esta tarde, pero vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que Él nos ayude a ser más sabios, a tomar decisiones no para nosotros, pero para Él. Padre, esta tarde te doy gracias.